Jueves 10 de diciembre, año 2020, el gobierno de la mañana, la Z101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días, nuevamente. Buenos días al país. Un abrazo, don Álvaro. Miren, yo, a raíz de la propuesta que hizo el presidente Luis Abinader, una de sus propuestas, independientemente de lo que tiene que ver con el blindaje, de todos los mecanismos que se necesitan para garantizar mayor nivel de transparencia y consecuencia a los actos ilícitos en el manejo de los recursos del Estado, independientemente de todo eso. Perdón, Felipe. Me informan, señor director, que aquí al lado de nosotros, o sea, bastante cerca de nosotros, en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, aparentemente hay una protesta por personas que están exigiendo que les paguen sus prestaciones laborales. Ex empleados del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que está aquí en la 27 de febrero, me informa un amigo oyente de que en este momento ahí se está produciendo una protesta en reclamo del pago de las prestaciones laborales. Eso crea mucho nivel de presión sin necesidad. Miren, entonces, independientemente de todo eso, nadie puede oponerse a que nosotros podamos reforzar nuestra legislación en materia de la lucha contra la corrupción, y más que en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, que es mucho más peligroso que la corrupción misma, la impunidad. Y he hecho un análisis breve sobre el tema de las distintas constituciones que nosotros hemos tenido y las modificaciones. Y hemos visto, por ejemplo, que de la constitución del año 1963 de Juan Bosch, pasando por la del 66 de Balaguer, en el 1994 de Joaquín Balaguer, como resultado de la crisis política que vivió la República Dominicana en esas elecciones traumáticas de 1994, que provocó una verdadera reforma en el plano institucional, de reforzamiento institucional, en el sentido de que por lo menos esa reforma no solamente permitió lo que fue la reducción del mandato constitucional del presidente Balaguer, sino que imprimió un sello distintivo con la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que era el órgano que se encargaba que se encargaría de escoger los jueces, porque hasta ese momento quienes se encargaban de escoger los jueces del sistema judicial, valga la redundancia, de la República Dominicana, eran los senadores. Y entonces cada senador en una provincia era que designaba, o quien designaba, la justicia de su provincia, y representaba un poder extraordinario para un senador tener la potestad. Imagínense usted, en Santiago de los Caballeros, Nayib Chaed, senador de Santiago, y él era que determinaba ahí no me coja quién de era ejemplo. Juez y quién no me coja juez. de ejemplo para ese tipo de cosas. Esa reforma, aparte del Consejo Nacional de la Magistratura, entonces dividió también el periodo presidencial en dos partes, y estableció una reforma electoral sumamente importante también, porque esa reforma electoral, que hasta el año 1994 un presidente podía ser electo con una mayoría simple, de manera tal de que un candidato presidencial pudo haber sido presidente hasta con un 33%, como ocurrió aquí en la República Dominicana en un momento, con el 33% de la población. El concepto de la mayoría en segunda vuelta le daba mayor nivel de legitimidad al presidente electo. Entonces se aplicó en esa reforma también esa parte importante de ganar con una mayoría absoluta por encima del 50%, que a partir de esa fecha del año 1996, donde ciertamente se produjo una segunda vuelta electoral, nosotros en los últimos 20 años, desde el año 2000 hasta la fecha que se han venido celebrando elecciones, todos los candidatos presidenciales que han participado y que han ganado las elecciones, la han ganado en primera vuelta por encima de un 50%, lo que garantiza mayor nivel de legitimidad del presidente, porque es un presidente que ha sido escogido por encima del 50% de su nivel de votación, del nivel de los electores que participan en el proceso.
Luego de esa reforma del año 1994, que también prohibió la reelección presidencial consecutiva, que es otro elemento importante de esa reforma política del 94. Hay que recordar que la reelección era permanente, de acuerdo a la Constitución de la República, pero esa reforma del 94 prohibía la reelección presidencial consecutiva, sino alternativa, de manera tal de que usted iba un periodo, se retiraba, volvía otro periodo y podía retirarse de nuevo. Y era ilimitada. Hay que recordar, Felipe, que esa reforma y sobre todo ese tema de la reelección fue impulsado por Peña Gómez. Sí, claro. Peña Gómez, quien instaura el tema de la no reelección presidencial consecutiva. Y entonces, como dato histórico también, es el mismo PRD el que luego cambia esa regla que logró instaurar José Francisco Peña Gómez, cuando en el 2002 Hipólito Mejía reforma la Constitución para poder aspirar a la reelección. Que es la segunda reforma entonces que se hace. En el año 2002 se hace esa segunda reforma, que es una contrarreforma a la reforma del 94. Es una contrarreforma que lo hace, como tú bien señalas, Rosendo, el propio Partido Revolucionario Dominicano, con el concurso, que tenía como principio, uno de los principales principios políticos del Partido Revolucionario Dominicano era la no reelección presidencial. Sin embargo, reniega ese principio y a partir de ahí, entonces, convierte de nuevo la reelección, pero con una modalidad, 8 años corridos y no más, no una reelección definitiva, que eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ese concepto, usted decir, mire, yo voy a participar 4 años, no importa, pierdo o gane, no más, el sistema norteamericano. Entonces, ahí entra otro nivel de cosas. Luego, en el año 2010, Leonel Fernández modifica la Constitución de la República. Y aunque muchos han criticado que Leonel Fernández en esa modificación constitucional le quitó el concepto del nunca jamás, de manera tal de que una persona después de 4 años o 8 años consecutivos podía volver, hay que admitir que ha sido una de las reformas más profundas y más modernas que se ha realizado en la República Dominicana desde la reforma del año 1963. Esa reforma del año 2010. Los acuerdos para esa reforma se sellaron durante el denominado Pacto de las Corbatas Azules. Ahí estuve yo presente en la firma y se materializó con el concurso de Leonel y Miguel Vargas Maldonado, que era el presidente del PRD para ese entonces. Ahí habilitaron a Hipólito Mejía, que estaba impedido de poder aspirar a la presidencia otra vez. E Hipólito Mejía, en la próxima convención del PRD entonces, terminó ganándole la convención a Miguel Vargas Maldonado. Que aunque mucha gente ha dicho que el propósito fundamental de esa reforma del año 2010 del presidente Leonel Fernández era el tema de quitar el nunca jamás, de manera tal de que un presidente, después de haber sido presidente de la República con 8 años consecutivos, podía volver a ser presidente. Independientemente de eso, que yo no creo, eso fue una reforma consensuada. Miguel entonces reivindica de nuevo la posición de José Francisco Peña Gómez. La reivindica, porque hay que entender que quita el tema del nunca jamás, pero le agregan los 4 años, o sea, de manera tal de que usted puede venir con la alternabilidad en los procesos políticos. 4 años, me voy, 4 años, retorno. Felipe, escúchame. 2 cositas. Primero, Hipólito por tu salud. Me arrepintió después de eso, de haber modificado la Constitución para poder buscar la reelección en el 2004, como la buscó y perdió. Y dice que no solo la reforma fue un error, sino que buscar la reelección también fue un error. Tú hablabas de los Estados Unidos. En Estados Unidos el Congreso tuvo que legislar en 1952 por el hecho de que lo de 2 periodos era una tradición, no era una ley. Una tradición que estableció el padre de la patria, general George Washington, primer presidente de Estados Unidos, tuvo 2 periodos. Cuando le propusieron que siguiera en el cargo un tercer periodo, dijo que no,
que se iba para su casa, su esposa lo esperaba y sus predios, sus cosas, y ahí se quedó como tradición. Pero entonces Franklin Delano Roosevelt se religió 4 veces, en 1932, en 1936, en 1940 y en 1944, aunque murió al asumir en el 45, murió el 12 de abril, 4 periodos. Entonces, en el 52, el Congreso de Estados Unidos legisló para establecer que no era más de un periodo, más de 2 periodos, ¿verdad? Eso se hizo por una ley, porque repito, hasta ese momento, desde George Washington, no había ninguna ley que prohibía las reelecciones interminables. Gracias, don Álvaro, por su extraordinario aporte. Entonces, esa reforma del año 2010, que fue una reforma profunda, una reforma política. Fue muy buena. Y muy buena, bastante profunda. Miguel Vargas Maldonado reivindica de nuevo a José Francisco Peña Gómez. Y Leonel pacta esa reforma. Yo creo, bueno, yo creo que a José Francisco Peña Gómez en el PRD ni en ningún otro partido seguidor de su ideología y de su memoria lo han logrado reivindicar otra vez. Pero yo me estoy refiriendo, Rosendo, a lo que fue la posición inicial de Peña Gómez en la reforma del 94. Y quiero colocarlo ahí. Ahora, ¿qué resulta? Que luego Danilo modifica la Constitución para reelegirse en el año 2015. Hoy el presidente Luis Abinader anuncia una nueva reforma constitucional. Y yo quiero apuntalar en lo que es el común denominador de lo que han sido todas estas reformas. En los últimos 20 años, todos los presidentes que hemos tenido han modificado la Constitución de la República o han modificado la Constitución de la República y todos han tocado el tema de lo que tiene que ver las postulaciones o la reelección presidencial. Está bien. Ahora, tú te preguntas, ¿por qué razón una constitución de un país tiene que modificarlo? Cada presidente que llega tiene que modificarlo. Entonces ahí viene el punto de inflexión: debilidad institucional. La mejor expresión de la debilidad institucional que tiene la República Dominicana es esto, de que cada presidente que llega quiere tener un sello propio y quiere dejar una impronta a través de la Constitución de la República. Y eso habla de que nosotros, obviamente, lejos de fortalecer lo que tenemos, tendemos a debilitarlo. Miren, esa reforma del año 2010 es lo más parecido al proyecto de Juan Pablo Duarte en el año 1944. Y lo digo, 1844, perdón, y lo digo porque ese programa de Duarte al día de hoy todavía no ha podido ser aplicado. Esa reforma del año 2010 al día de hoy no ha podido ser aplicada. Todavía, la propia Constitución de la República, que determinó incluso con artículo transitorio el mandamiento al Congreso para el establecimiento de leyes especiales por mandato de la propia Constitución de la República, esas leyes no se han establecido. ¿Dónde está la ley del referéndum? ¿Dónde está la ley del plebiscito? Pregunto yo. Entre otras leyes importantísimas, que es un mandato constitucional y que nosotros todavía no lo hemos podido hacer. Y no bien nosotros hemos terminado de aprobar una Constitución de la República, aprobamos otra modificación constitucional para reelegir al presidente Danilo Medina en el año 2015. Sin embargo, no hemos sido capaces de darle cumplimiento a una Constitución que se aprobó en el año 2010. Pero ya estamos hablando de la modificación de la Constitución de la República para el año 2021. Y eso solamente expresa... Brevemente, Felipe, en este caso aclarar que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader no necesita reformarla para poder reelegirse, porque sería un segundo periodo. Entonces, o sea que habría que aclarar eso, de que si él manda la reforma constitucional, no es buscando poderes para poder aspirar a la reelección en el 2024, porque eso es legal. De acuerdo, don Álvaro, y gracias por la aclaración.
Por eso me refiero al tema de lo que es la debilidad institucional. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos una constitución que tiene un mandato del año 2010, la modificamos en el 2015, ya estamos anunciando una nueva reforma constitucional para el año 2021 y todavía nosotros no hemos podido cumplir con el mandato constitucional de la Constitución del año 2010? Y yo insisto, esto solamente tiene un solo elemento en común, que pone de manifiesto la debilidad institucional de la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.